Bueno, yo soy Ángel Santos, algunos ya me conocéis, igual no me habéis puesto cara hasta ahora. Y ya sabéis que soy abogado y aquí a mi lado tengo a Nuria Bello, ¿vale? Buenos días a todos. Que es la directora del Departamento Laboral. A ver, el motivo de la webinar de hoy es aclarar un poco todas las dudas, inquietudes y desasosiegos que hay a raíz de las medidas del gobierno decretadas en el estado de alarma, con el cierre de locales, bajadas de actividad, etcétera, etcétera. Bueno, como ya sabéis, todo esto viene de la pandemia del famoso COVID-19, que a raíz de la proliferación de los casos, ¿vale? Pues no ha quedado más remedio que, digamos, limitar el movimiento de la gente para que, bueno, pues el número de fallecidos no pase como en Italia. Entonces, esto pues, ha tenido su impacto en el ámbito de las relaciones laborales a través de muchos paros productivos en las empresas directamente afectadas, como son todo el comercio en general, y en las que han tenido una afectación indirecta derivado a que esos clientes les han dejado de comprar de un día para otro. Entonces, el motivo de esta charla es un poco aclarar y explicaros las medidas que se han tomado desde que empezó todo hace ya un par de semanas hasta el día de ayer que salió el Real Decreto Ley 8/2020, que es el que contiene un poco las medidas, digamos, que van a ayudar o que se pretende que van a ayudar más a superar esta crisis. Entonces, si recapitulamos, la primera medida que sacó el gobierno, ¿vale? Fue la contenida a nivel, estamos hablando siempre a nivel de las relaciones laborales y de seguridad social. Fue la contenida en el Real Decreto Ley 6/2020, que lo que hacía era considerar como situación asimilada a un accidente de trabajo, ¿vale? Los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus. ¿Vale? Hasta ese momento, lo que sí tenía consideración de incapacidad temporal general, o sea, derivada de contingencia común, era una enfermedad. El trabajador se cogía la baja porque estaba impedido para trabajar. En los periodos de aislamiento o contagio, la peculiaridad es que el trabajador inicialmente no está impedido para trabajar, pero como consecuencia de ese aislamiento decretado por las autoridades sanitarias, no puede ir al centro de trabajo, no puede tener contacto con el resto ni de trabajadores ni en principio de personas. Entonces, lo que se ha hecho es asimilar esa situación a una incapacidad temporal, pero como accidente de trabajo, lo que significa que se abona el 75% de la prestación desde el primer día. Siguiente medida que tenemos a raíz de la pandemia de COVID. Las que salieron en el Real Decreto Ley 7/2020, que fue, la verdad, es una normativa bastante descafeinada, porque la gente esperaba más, pero la única medida con cierta relevancia para el ámbito de las relaciones laborales era unas medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, en los que se contemplaba una bonificación del 50% respecto a esos periodos que ahora van a dejar de ser de actividad como consecuencia de la pandemia. Pues entonces, durante esos periodos se establecía una bonificación del 50% de las cuotas de seguridad social. La verdad es que esto, aunque se te retrotrae al 1 de enero, pues la verdad es que tiene poca incidencia, salvo que sean los sectores, digamos, para los que se ha creado. Siguiente medida. El Real Decreto Ley publicado el día de ayer. ¿Vale? Este es el que, digamos, introduce modificaciones de mayor calado, en el sentido de que pretende dar una respuesta a todas las situaciones derivadas de lo que ha sido el cese total de actividad y todos los cambios organizacionales que ha habido a nivel de las empresas derivados de cierre de colegios, clausuras de residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas las vamos a poner por orden tal y como vienen recogidas en el Real Decreto Ley, solo referido al ámbito laboral y de seguridad social, ¿vale? Porque en este Real Decreto Ley se contienen otras medidas de carácter financiero, a nivel, por ejemplo, las moratorias en el pago de hipotecas, etcétera, etcétera. Pero esto no es materia laboral, por lo tanto, esto se lo dejamos a los expertos de cada disciplina. Primera medida que se contiene en el Real Decreto Ley. La preferencia del trabajo a distancia. ¿Vale? Lo que se pretende con esta medida
es que las empresas, antes de que los trabajadores se queden sin ocupación efectiva, se habilite lo que es el sistema, la metodología del trabajo a distancia, para que si son trabajos en los que con un ordenador pueden llevar a cabo su prestación, pues lo puedan hacer desde casa, ¿vale? Este tipo de, digamos, de modalidad laboral requería, y antes de esta reforma, que el Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa hiciera una evaluación para ver que el puesto cumplía con la ley de prevención, o sea, a nivel de ergonomía, tanto de la silla como a nivel de pantalla, etcétera, etcétera. Ahora eso se ha sustituido por una autoevaluación que hace el propio trabajador, ¿vale? Hay un cuestionario y entonces el propio trabajador autoevalúa su, digamos, su puesto de trabajo. Esto lo que facilita, o al menos exonera a las empresas de eventuales sanciones que se podían imponer antes de esta medida. Es que si yo tenía trabajadores a distancia y no acreditaba la evaluación de los riesgos por parte de los técnicos de prevención, pues estaba expuesto a que me impusieran determinadas sanciones. Derecho a la adaptación del horario y reducción de jornada, ¿vale? Esta es otra de las medidas también derivadas sobre todo del cierre de los centros educativos, colegios, residencias, etcétera, etcétera, en las que las personas trabajadoras se veían en la obligación de tener que cuidar a sus hijos porque no tenían con quién dejarlos, no los podían dejar con los abuelos porque, digamos, era un colectivo de riesgo y las autoridades sanitarias digamos, no lo aconsejaban, entonces se tenían que quedar en casa. Hasta ahora, claro, hasta que salió la medida, ¿qué tratamiento se le daba? Pues bueno, como una ausencia justificada sin derecho a retribución. Ahora, esto está ya reconocido expresamente, ¿vale? Está reconocido expresamente a que se pueda, digamos, reducir la jornada, ¿vale? O introducir otro tipo de medidas como es el cambio de turno, alteración del horario flexible, jornada partida, todo esto siempre por acuerdo entre persona trabajadora y empresa. Esa medida se limita al periodo excepcional del COVID-19, o sea que una vez ya se declare que ha pasado la pandemia, estas medidas no tendrán efecto. Entonces habrá que ir a las del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores o a las del artículo 34, ¿vale? Que son las que recogen o bien las reducciones de jornada o bien la adaptación de la jornada de trabajo. Se contempla también una reducción de jornada de hasta el 100%. O sea, que esto lo que significa es que el trabajador deja de prestar servicios, reduce su jornada al 100% y solo tiene que decir a la empresa que a partir de tal, con 24 horas, que a partir de tal día no va a ir a trabajar debido a estas circunstancias. Una cosa queda clara, esta reducción de jornada, aunque sea al 100%, no está retribuida, ¿no? Porque la reducción de jornada ordinaria que ha habido hasta ahora, ¿vale? por la guardia legal o cuidado familiar, cuando se reducía la jornada, se reducía proporcionalmente el salario. Si un trabajador reduce su jornada hasta el 100%, pues el salario se verá reducida en el 100%. O sea que esto es una ayuda, o sea, una medida que puede capear el temporal a corto plazo, pero que no podía ser soportada por los trabajadores durante mucho tiempo debido a la falta de ingresos. Otra de las medidas, vamos a ir un poco en orden como las contiene el Real Decreto Ley. La prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? Esta es aplicable exclusivamente a los trabajadores autónomos que ya hace tiempo que están obligados además a cotizar por esta contingencia de cese de actividad. ¿Qué es lo que se pretende con esta medida? Facilitar a los autónomos que al menos durante un mes, que es el periodo que contiene la norma, que podría ser prorrogable, pero es durante un mes, puedan acceder a la prestación por cese de actividad, pero claro, se entiende como una prestación temporal, porque por eso pone extraordinaria. No significa que haya un cese total de la actividad, sino que si la facturación se ve reducida al menos en un 75% en relación con el promedio del semestre anterior, el trabajador autónomo, sin necesidad de darse de baja de la actividad, podrá solicitar a la mutua, porque es la entidad colaboradora competente para el abono de esta prestación, que le abone esta prestación por cese de actividad. Los requisitos que contempla la norma son estar afiliados y en alta, requisitos generales para cualquier prestación, y hallarse al corriente de pago en las cuotas. En el caso de no hallarse al corriente, pues será de aplicación el mecanismo de invitación al pago.
¿La prestación en qué consiste? Al menos decimos durante un mes. Puede ser prorrogable si el gobierno así lo decide. El 70% de la base reguladora de la prestación ordinaria o una de las novedades es que aunque el autónomo no tenga la carencia suficiente, que es de al menos 12 meses, puede percibir el 70% de la base mínima de cotización para el renta. ¿Vale? Esto sí que es verdad que, por ejemplo, los trabajadores que se hayan podido dar de alta, pues el 1 de enero, el 2 de enero, en febrero, que no van a tener la carencia suficiente para acceder a esta prestación con carácter general, sí, el problema que tendrán luego será acreditar los ingresos, porque los autónomos que no tienen como mínimo, pues como pone aquí, hayan estado trabajando algún semestre, no van a poder, va a ser difícil luego que puedan acreditar esa bajada de facturación. Porque esto sería aplicable a un autónomo, por ejemplo, que se da de alta el 1 de marzo, no tiene carencia, pero de golpe y porrazo, pues le ha caído la facturación en bloque y ha pasado de facturar al día, pues por los trabajos X dinero y ahora no factura nada. Aquí tendremos luego un problema, cómo se tramitan estos casos a nivel de mutua, porque serán las mutuas las que tendrán que establecer pues cómo van a gestionar a partir de ahora esta prestación en los términos que pone el Real Decreto Ley. ¿Vale? Sí, otra de las, digamos, dudas que se han suscitado a raíz de esta nueva prestación, porque algunos dicen que subsiste la obligación de cotizar, ¿vale? Otros dicen que no. La norma establece que el tiempo de percepción de la prestación se entiende cotizado y no reduce periodos de futuros de prestación. Por lo tanto, que tal y como está en la norma, si el periodo se entiende como cotizado, no existe obligación de cotizar, porque si hubiera que cotizar por ese periodo, la norma no diría que se entiende como cotizado, porque estaría cotizado ya. Entonces, a nuestro juicio, durante ese periodo se suspende la obligación de cotizar por parte del autónomo. La medida estrella, ¿vale? Que contiene este Real Decreto Ley. Son los famosos ERTEs que todos habréis escuchado estos días, seguramente como nunca lo habéis escuchado, la palabra ERTE, que no deja de ser un expediente de regulación temporal de empleo, y en este caso sería por fuerza mayor, pero por fuerza mayor solo concretada en supuestos de suspensión de contratos o reducción, porque la finalidad del gobierno es que en esta crisis no se extingan contratos de trabajo, sino que digamos, se capee el temporal vía suspensión de contratos o reducción de jornadas adaptadas a la reducción de actividad que ha venido motivada por todas estas medidas gubernativas. ¿Cómo se define, digamos, la fuerza mayor a los efectos de poder acogerse a estos expedientes de regulación temporal de empleo? Establece que es aplicable para las empresas que sufran pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, ¿vale? Incluida la declaración de estado de alarma. Ya sabéis que en la declaración, en el Real Decreto 463/2020 de declaración de estado de alarma, se contenía la obligación, la clausura de todo lo que es comercio minorista y aparte un anexo en el que contemplaba también todas las actividades que debían llevar a cabo la clausura de sus establecimientos. Estos son los directamente afectados por el estado de alarma. Luego, aparte del estado de alarma, medidas que impliquen suspensión, cancelación de actividades, cierre temporal de locales de actividad pública, restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. A ver, tal y como se ha redactado el precepto, la verdad es que parece caber tanto una afectación directa como indirecta por los efectos de la pandemia de COVID-19. ¿Qué significa? Que una afectación directa sería todo el comercio minorista que ha visto obligado a cerrar, digamos, todos los establecimientos y a mandar a la gente a casa, y una afectación indirecta sería la empresa que sus principales clientes es ese comercio minorista, por ejemplo, los que surten a hostelería o restauración, que desde el cese han visto cancelados todos sus pedidos en bebidas, comidas, etc. Estos serían afectados también de manera indirecta y estarían incluidos
en los supuestos en los que pueden acogerse al expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. ¿Vale? Esto, como dice aquí la norma, ya viene reconocida, ya tiene reconocida la consideración proveniente de situación de fuerza mayor, sin perjuicio que la autoridad laboral, una vez se presente la solicitud de regulación de empleo, lo que haga es volver a constatar lo mismo, siempre que en el informe explicativo que la empresa debe aportar a la autoridad laboral acredite mínimamente su causa concreta de afectación. O sea, esto tampoco va a servir para que de manera indiscriminada las empresas, alegando, haciendo alusión a la normativa que hemos mencionado hasta ahora, sin especificar nada más, les sirva, porque todo esto puede ser objeto de revisión posterior. Y en el caso de que no se entendan acreditados los supuestos, pues luego puede haber revocación de prestaciones y sanciones, etcétera. Procedimiento. Peculiaridades del procedimiento por fuerza mayor. La verdad es que es un procedimiento bastante más simplificado si lo comparamos con el procedimiento para las causas económicas, técnicas o organizativas o de producción. ¿Qué es lo que implica? Que aquí no debe haber no es necesaria o no se exige una negociación con la representación de los trabajadores o con la plantilla. El procedimiento se inicia con una solicitud de la empresa a la autoridad laboral, acompañada del informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y, en su caso, de la documentación acreditativa que se considere oportuna. Por ejemplo, correos electrónicos con cancelación de pedidos, cualquier tipo de comunicación que la clientela nos haya comunicado y eso nos provoca, pues, o la paralización de la actividad o una reducción considerable en el volumen de nuestra actividad. De la solicitud, ¿vale? Se tiene que comunicar también, ¿vale?, la intención que tiene la empresa de acogerte a los representantes, si los hay, con copia del informe de las causas y, si no, a las personas trabajadoras individualmente, entregarles una comunicación, ¿vale? Ahora aclararemos cómo debe llevarse a cabo esa comunicación atendiendo a las circunstancias excepcionales que nos encontramos, pero se exige que se comunique. ¿Por qué se exige que se comunique? Pues, hombre, porque los trabajadores al menos tienen el derecho de saber que la empresa va a adoptar determinadas medidas que van a tener incidencia en su relación laboral y que las cosas no se hagan a espaldas de los trabajadores. Respecto a la comunicación, debido a las restricciones de movilidad que hay impuestas y debido a que muchos trabajadores ya están en sus domicilios, pues esa comunicación serviría a acreditarla a la autoridad laboral, bien a través de un correo electrónico en el que el trabajador conteste a la empresa que ha recibido la comunicación, ¿vale?, por la que la empresa va a instar un expediente de regulación, bien a través de un pantallazo de WhatsApp en las que el trabajador se da por enterado y tiene conocimiento de esas medidas, o cualquier otro medio, digamos, de prueba admitido en derecho que realmente acredite que el trabajador es consciente que la empresa le ha comunicado qué va a hacer, porque además no se necesita ni el beneplácito del trabajador ni está condicionada a la aceptación por parte del trabajador. Que esto es una mera comunicación informativa, tiene carácter meramente informativo. Peculiaridades con la, digamos, a raíz de la reforma del procedimiento. La resolución por la autoridad laboral en el plazo de 5 días y se limitará a constatar la causa de fuerza mayor. Aquí no se entra en el fondo si es proporcionada o no es proporcionada, ¿vale? Aquí lo único que hace la autoridad laboral es constatar la existencia de esa fuerza mayor. Que si realmente se acredita en el informe explicativo que tiene relación directa con el COVID-19, pues la autoridad laboral lo que hará es constatar esa fuerza mayor sin entrar en más detalle. Otra cosa es cómo nos vamos a encontrar si realmente ese plazo, debido al aluvión de solicitudes que va a haber y que está habiendo ya, si ese plazo se va a poder cumplir o no, o qué mecanismos van a articular internamente la Administración para poder dar salida a ese aluvión de solicitudes. Otra cuestión importante. Efectos que tiene las solicitudes que yo pido, bien de suspensión o reducción de jornada. Como esto bien ha venido ya, digamos, la situación con antelación al dictado de la normativa, los efectos de cualquier medida son desde el hecho causante, o sea, desde el 14 de marzo, esto ya lo contemplaba
el Real Decreto el 1483 de 2012, que la fuerza mayor siempre retrotrae sus efectos al momento del hecho causante. O sea, si fuera un terremoto, al momento del terremoto, aunque yo lo pidiera esto una semana o 2 semanas después. Pues aquí es lo mismo. Todas las empresas que vieran clausurados los locales ya, bien desde el 13 de marzo aquí en Cataluña con la resolución de Interior, bien desde el 14 en toda España por haberse decretado el estado de alarma, los efectos, aunque yo lo presente dentro de un mes o dentro de una semana, se retrotraerán al día 14 o al día 13 de marzo. ¿Vale? Y después, una vez instruido y tenga la resolución, la decisión final se comunicará a los trabajadores afectados. Aspecto que no contempla o que, digamos, se ha dejado en el tintero digamos, este Real Decreto Ley respecto a luego el funcionamiento que va a tener ese expediente de regulación temporal, ¿vale? Como es un expediente de regulación temporal en la que hay en juego prestaciones por desempleo y que es una medida que debe ser flexible precisamente para adaptarse a esas circunstancias de la actividad o de producción, nosotros entendemos que es de aplicación en los mismos sistemas que había ya cuando, digamos, no sé si acordáis, cuando empezó la crisis ya a partir del año 2008, todas aquellas obligaciones que había a nivel de comunicar los periodos de actividad al Servicio Público de Empleo, ¿vale? Una vez a mes vencido y entonces en función de los periodos de actividad o no, el Servicio Público de Empleo abonaba esas prestaciones. Entendemos que esto es perfectamente aplicable a los expedientes que se presenten ya bajo este Real Decreto Ley, con independencia de la actividad del procedimiento, porque es que si no, en el caso de no haber un control por parte del Servicio Público de Empleo, pues claro, podría ser un nicho de fraude considerable. Además, el funcionamiento, como digo, tiene que ser muy flexible. Si una empresa tiene trabajo una semana, entonces lo que tiene que hacer es llamar a esos trabajadores para que presten servicios esa semana. Si acabada esa semana se han acabado los pedidos, lo que tiene que hacer es mandarlos a casa, ¿vale? Y entonces, cuando se comuniquen los periodos de actividad mensual, pues los trabajadores percibirán salario, lo que es salario de la empresa durante esa semana y en las restantes semanas las percibirán vía prestaciones por desempleo, ¿vale? Entendemos que esto funcionará igual que ha venido funcionando siempre los expedientes temporales de suspensión o reducción. Lo que aquí sí que es verdad que no tenemos claro todavía es si se va a obligar, como se hacía o se había venido haciendo hasta ahora, la de fijar los calendarios de actividad antes de la aplicación de la medida. Anteriormente, lo que había que hacer, la empresa tenía que comunicar con carácter previo los calendarios de aplicación, bien de los días de trabajo o suspensión o los días de reducción de jornada en un porcentaje o en otro, tenía que comunicarlo con carácter previo para que la Inspección de Trabajo pudiera comprobar realmente que el día que yo comunico como suspensión no hay nadie trabajando o el día que comunico que hay trabajo está la gente trabajando. Eso de momento ahora no tenemos claro si se va a exigir o no. Por el momento, en principio no, atendiendo a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, ¿vale? Porque además también es verdad que va a resultar muy difícil saber a corto plazo cómo va a evolucionar la actividad en todos los sectores, porque estamos a expensas de que hay noticias de que igual el estado de alarma se prolonga hasta final de Semana Santa para precisamente reducir los millones de desplazamientos que hay en este periodo vacacional. Entonces, claro, si se prolongan los efectos del estado de alarma y no se incluye alguna cláusula que permita la apertura de los establecimientos, pues imaginaos ya digamos, la incertidumbre que pueda haber en todos los sectores bien vinculados a comercio, bien indirectos, que prestan servicios para este sector. Entonces, entendemos que los calendarios de aplicación inicialmente no son necesarios. Por lo tanto, con la solicitud y una vez tenga yo ya la reducción, puedo ya, digamos, aplicar y comunicar esa decisión a los afectados. Sí que es verdad que la empresa debe llevar un control para los periodos de actividad que deben trasladar a los asesores para que ellos a su vez lo comuniquen al Servicio Público de Empleo. Porque que estemos en una situación excepcional no significa que la Inspección de Trabajo no tenga las competencias para poder controlar, ¿vale? Para poder controlar
que se está realmente con los contratos suspendidos o no, o que se diga una cosa y que luego realmente se esté trabajando. Siguiente medida, que afecta a los expedientes de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Son, digamos, los expedientes de regulación por excelencia, los que se han venido siempre presentando cuando han acontecido pues, crisis económicas, como la que se hizo en 2008, etcétera, etcétera, ¿vale? Son los más tradicionales, los causas económicas, cuando hay pérdidas actuales o previstas, disminución del nivel de ingresos, las técnicas, cuando hay cambios técnicos, las organizativas o las de producción que inciden en los bienes o servicios que se pretenden colocar. Un aspecto que se me ha pasado antes respecto a los de fuerza mayor. Si la autoridad laboral, por lo que fuera, hablo que no está contemplado expresamente aquí, pero debemos entender que sigue en los aspectos que no se contemplan aquí, de aplicación el Real Decreto que regula los expedientes de regulación de empleo de 2008, o sea, de 2012, perdón, que contemplaba que si no se constataba, la autoridad no constataba la fuerza mayor, la empresa podría reproducir el expediente por una causa económica, técnica, organizativa o de producción. ¿A qué me refiero con esto? Que si la empresa realmente no tiene claro que, que la bajada de su actividad viene vinculada o está vinculada directa o indirectamente con el COVID-19 y sus consecuencias, pues podrá, a efectos de evitar perder tiempo, podrá solicitar la instrucción de un expediente de regulación de empleo por una causa, por ejemplo, productiva, si se ha quedado sin pedidos o económicas y realmente se le están reduciendo mucho las ventas y no hay alguna manera de justificarlo por fuerza mayor. En estos casos también ha habido cambios a efectos de agilizar mucho más el procedimiento. Pero la diferencia con la fuerza mayor es que aquí sí que hay que negociar con los representantes de los trabajadores o bien con los propios trabajadores. Entonces, antes o de manera simultánea a la comunicación del expediente de regulación de empleo, por estas causas debe constituirse una comisión negociadora, bien con la representación laboral de los trabajadores, o sea, representantes unitarios, delegados de personal o comités de empresa, bien, en el caso de ausencia de estos, la plantilla pueden delegar esta representación a una comisión integrada por los sindicatos más representativos, o en el caso de que la plantilla no opten por esa delegación, pueden conformar esa comisión negociadora 3 personas trabajadoras de la empresa. ¿Vale? De todo esto se levantan las correspondientes actas que deben incluirse en todo el expediente que se comunica a la autoridad laboral. Novedades. Pues esta constitución de la comisión negociadora debe quedar ventilada en el plazo máximo de 5 días. ¿Vale? Si en 5 días no se constituye por parte de los trabajadores esa comisión, la empresa tendrá por cumplido el trámite y presentará igualmente el expediente. En el caso de quedar constituida debidamente la comisión negociadora, el periodo de consultas, que podría ser de 30 o de 15 días, ¿vale? Con carácter general para empresas de menos de 50 trabajadores, se reduce a 7 días como máximo. 7 días como máximo es el periodo que tienen las partes para llegar a un acuerdo respecto a este tipo de expediente por estas causas. Vienen los periodos de aplicación, tanto de la suspensión, bien en el porcentaje de reducción de la jornada, o bien si va a concurrir algún tipo de despido o no, o complemento, en su caso, bien de las prestaciones por desempleo, como era muy común, parte de ese acuerdo. El informe de la Inspección de Trabajo, que es la que debe velar porque no ha habido dolo, coacción o abuso de derecho en esas negociaciones, como máximo se tendrá que emitir en 7 días. ¿Vale? Entonces, en esto se ha pretendido con esta medida también agilizar que las empresas se puedan acoger a este tipo de causas si no se pueden acoger a la fuerza mayor. Otra novedad importante que contiene este Real Decreto Ley: la exoneración de la cotización durante el periodo de suspensión o reducción de jornada. ¿Qué significa? Que cuando yo comunique el expediente por fuerza mayor, el periodo que estén los contratos suspendidos o con la jornada reducida, la empresa quedará exonerada de cotizar, pero con el alcance que vemos aquí. Si son
menos de 50 trabajadores, a fecha 29 de febrero, la empresa quedará exonerada de cotizar el 100% de las cuotas empresariales y conceptos de recaudación conjunta. Eso significa todo, incluidas las de accidente de trabajo. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero, deberá la cotización se exonera en un 75%. Significa que deben cotizar el 25% de la base de cotización de cada empleado en la situación de suspensión o reducción. Otra de las novedades es que este periodo de exoneración de cotizaciones, o sea, lo que podría ser como una laguna de cotización en la carrera laboral de los afectados, tendrá la consideración de periodo cotizado como si hubieran cotizado por ellos. O sea, que no van a sufrir los trabajadores afectos a este tipo de medidas, aunque estuvieran 2 o 3 meses, luego no van a tener ninguna laguna de cotización a efectos de futuras prestaciones. Como siempre nos encontramos, y además de una manera, en este caso, un poco difusa, hay una disposición adicional en el Real Decreto que establece que las medidas laborales contenidas están vinculadas al compromiso del mantenimiento del empleo por parte de las empresas durante 6 meses. Esto es un poco, digamos, estas medidas que entendíamos como envenenadas, las bonificaciones aquellas, que sí, yo te doy una bonificación, pero tienes que mantener el empleo durante 3 años. En el caso de que no lo mantengas, tendrás que devolver. Aquí tenemos que la empresa que se acoge a un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor debe, al menos desde que se aplican las medidas, mantener el empleo durante 6 meses. Eso significa que si en 6 meses no mantengo ese nivel de empleo, pues claro, esa exoneración queda sin efecto y la tesorería me podrá reclamar las cuotas que he dejado de ingresar. Pues siempre pues hay veces alguna sorpresa desagradable en todo este tipo de medidas de ayuda. Respecto ya a lo que son ya más los trabajadores. Las novedades en materia de desempleo. Las prestaciones que derivan de las suspensiones y reducciones de jornada, ¿vale? Con base a estas circunstancias extraordinarias que estamos comentando del COVID-19, se van a reconocer de manera automática por el Servicio Público de Empleo con independencia de que ese trabajador afectado tenga la carencia o no. La carencia es que para el desempleo con carácter general, 12 meses cotizados da derecho a 4 meses de desempleo, ¿vale? En días, ¿vale? Las prestaciones por la ley están en días, pero para que entendáis son 12 meses de cotización, 4 meses de prestación. En este caso, un trabajador que tuviera cotizado 6 meses también tendrá derecho a la prestación por desempleo durante el periodo de aplicación del expediente de regulación. Estas prestaciones que se reconozcan y se abonen durante este periodo no computarán a efectos de consumir los periodos máximos o las bolsas de desempleo que tuviera cada trabajador, ¿vale? Luego, respecto a los fijos discontinuos, ¿vale? Es que en los periodos de inactividad podrán solicitar esa prestación por ahora haberse quedado sin actividad, podrán solicitar esa prórroga de la prestación hasta en 90 días, o sea, hasta 3 meses más. Se contempla también la prórroga del subsidio por desempleo y declaración de rentas anual. ¿Esto qué es lo que significa? Que esta prórroga que deberían hacer los beneficiarios del subsidio por desempleo en todas sus modalidades, que debían solicitar la prórroga o acudir a la oficina de empleo, como a efectos de justificar la declaración anual de rentas, esto queda suspendido y automáticamente se prorrogarán esos subsidios y el requisito de acreditar la declaración de rentas no se va a sancionar aunque se presente mucho más tarde atendiendo a las circunstancias actuales. Ya digo que estas medidas son más de carácter, digamos, personal para empleados que no tiene tanta relevancia para las empresas, pero ayudan bastante a tener las plantillas más o menos conformes, porque si yo los mando al desempleo, un trabajador que tiene 8 meses conmigo y no tiene carencia suficiente, pues bueno, al menos le van a reconocer durante ese periodo la prestación por desempleo conforme a efectos de lo que es la prestación. El cálculo será igual, es el promedio de las bases de cotización de los 180 últimos días, los 6 meses, ¿vale? Como sabéis, esa base reguladora se le aplica el porcentaje del 70% de los 180 primeros días y el 50% a partir del día 181, con los límites del IPREM. La gran mayoría de trabajadores que no tengan hijos a cargo, menores de 26,
percibirán la prestación topada que ronda unos 1.000 euros brutos al mes. Sí que es verdad que lo van a notar, sobre todo el que esté con el contrato suspendido un mes y venga de tener retribuciones de 3, 4.000 o 2.000, sí que lo notarán, pero hay que ser conscientes de que estamos ante una situación extraordinaria. ¿Vale? Digamos, para acabar, hay que tener claro que todas estas medidas referentes a los EREs, exoneraciones de cuotas y desempleo mantienen su vigencia durante la situación del COVID-19. Es decir, cuando se levante esa situación de emergencia, se entenderá que estas vigencias ya no son aplicables. Por lo tanto, la empresa que esté valorando llevar a cabo alguna de estas medidas tiene que hacerla de momento ahora, porque en el momento que se levante esta alerta sanitaria, estas medidas dejarán de estar vigentes. El resto de medidas son un mes, estas que hemos comentado, salvo prórroga expresa. De momento, lo que aconsejamos es hay que estar atento a la evolución de la situación para ver qué otras medidas va implementando el gobierno a medida que se vaya viendo la evolución tanto de estas que hay ahora y realmente su reflejo en el mantenimiento de los puestos de trabajo, como las que puedan venir como consecuencia de que esta situación se prolongue mucho más en el tiempo. ¿Vale? Entonces, estas son, en principio, todas las medidas que contienen estos reales decretos que hemos comentado. ¿Vale? La que más os preocupará a todos será la referente a los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Aquí ya habéis visto que nosotros ya llevamos, ya os comento que ya llevamos tramitando muchísimos expedientes de regulación por estas causas. Entonces, si tenéis intención de plantear un expediente de regulación de empleo, lo que hay que dejar claro es si yo tengo que tener previsión si ese expediente de regulación va a ser de suspensión de contratos o reducción. Pueden ser híbridos, no tiene por qué ser de una cosa o de otra. Pero lo que sí que pedimos es para evitar cambios o reproducir solicitudes porque las prórrogas o las ampliaciones no están previstas. O sea que si yo incluyo de 50 trabajadores, incluyo a 10 en el expediente temporal y luego digo, uy, me ha bajado y ahora tengo que incluir a 10 más, pues entonces voy a tener que reproducir y solicitar uno nuevo y obtener una nueva resolución de la autoridad laboral. Entonces, ante la duda, es mejor afectar al mayor número de trabajadores en los que se pueda prever una caída de su ocupación efectiva y luego ver realmente si aplico o no aplico la medida. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo es un consejo que os doy para facilitar también el trabajo de las personas que vayan a presentar y a preparar el expediente. Entonces, ahora os dejo con mi compañera Nuria, ¿vale? Que, digamos, va a entrar un poco en, responder las preguntas o aclarar un poco las dudas que habéis planteado previamente a la charla. Hola, buenos días a todos. Bueno, una de las preguntas más recurrentes que hemos tenido estos días es cómo va a cobrar los trabajadores el desempleo. Deciros y avisar a todos los trabajadores que nadie va a poder ir a las oficinas, todos los trámites van a ser vía telemática. Una vez que nosotros tengamos aprobado el expediente y se lo comuniquemos, comunicaremos, como siempre, el certificado de desempleo. Y a partir de ahí cada trabajador tiene que solicitar cita previa. Se han habilitado dos nuevos campos, que es email y teléfono móvil, porque cuando les dé la cita previa, los funcionarios se van a poner en contacto con ellos directamente para la tramitación online. O sea, que nadie vaya presencial porque no los van a atender. Y desde luego que nadie vaya, porque también es otra de las preguntas, hasta que no esté el ERTE aprobado, no hay suspensión del contrato y no pueden solicitar la prestación. Otra de las preguntas también, creo que decían que también de lo de las empleadas de hogar. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es verdad. No, que es una relación especial que dentro de estos reales decretos que no está contemplado, las empleadas de hogar no tienen reconocida dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social el desempleo. Entonces, aquí lo que recomendamos es intentar llegar a un acuerdo entre las partes, digamos que se ciña a una distribución irregular de la jornada o compensando con vacaciones, pero sí que es verdad que estos procedimientos están previstos para empresas, no para este tipo de relaciones, pero digamos con la norma en la mano,
si la empleada de hogar no puede ir a prestar servicios por una recomendación bien del titular del hogar o del empleador, o porque, digamos, lo que hacen en muchas de ellas es cuidar al colectivo de riesgo, ellas mantendrían su derecho al salario, porque la imposibilidad de prestar servicios no les es imputable a ellas. Entonces, claro, digamos, ese parón a ellas no les debería suponer quedarse sin salario. Por lo tanto, claro, con la norma en la mano deberían seguir percibiendo su salario. Pero lo que no está previsto es incluirlas en un expediente de regulación temporal de suspensión. Pero eso no significa que no se pueda llegar a hacer. Eso no significa que no se pueda llegar a hacer. Pero ¿qué problema tendría entonces esa empleada de hogar o este empleado de hogar? Que se autorizaría a suspender su contrato de trabajo, pero no cobraría. No cobraría ni del empleador ni cobraría de ninguna administración, salvo que implementen algún tipo de medidas. Entonces, lo que estamos aconsejando ahora es, para mitigar un poco esas consecuencias negativas en ese empleado de hogar, porque seguramente se le tendrá cierto cariño, ¿no? Por las personas a las que cuida, además por cierta confianza, que es muy importante en esa relación laboral, pues intentar compensarlo de alguna manera o, digamos, redistribuir esa jornada que ahora no se va a hacer a lo largo del año, o bien compensar una parte con vacaciones, esto siempre que sea por mutuo acuerdo, o bien abonar al menos un mínimo y, digamos, para que sean ambas partes las que puedan, digamos, capear las consecuencias de esta imposibilidad de prestación. Y de la misma manera tampoco entran en los ERTEs los autónomos, también son preguntas que nos estoy haciendo, ni los asimilados, porque no cotizan por desempleo. ¿Nada más? ¿Hay alguna pregunta más? No. Sí. Sí, que va a intervenir ahora Fernando, el socio director. Buenos días a todos. Bueno, agradeceros la asistencia. También comunicaros que hemos tenido overbooking en el tema de la convocatoria. Bueno, ha sido un éxito y la verdad es que muchas personas no se han podido conectar, con lo cual vamos a volver a hacer esta charla, este webinar, la semana que viene, donde además creo que van a surgir pues, nuevas medidas del gobierno y donde profundizaremos además en el tema laboral, en temas fiscales y temas financieros. Con lo cual os emplazo a los que queréis repetir esta charla o que os apuntéis a la nueva webinar, que nos hagáis más preguntas, si alguna duda nos ha quedado resuelta y que también, si queréis, podéis difundir entre vuestras amistades, compañeros, familiares, la convocatoria para que se apunten la semana que viene, que ya a su vez intentaremos ampliar el aforo. Gracias por vuestra asistencia. También deciros que toda esta sesión ha sido grabada, con la cual os la remitiremos y el PowerPoint que tanto Nuria como Ángel han hecho también está a vuestra disposición. Agradecer también el trabajo que han hecho y la sesión a Ángel y a Nuria y, bueno, deciros que están a vuestra disposición. Muchísimas gracias.